hemos venido a defender el Estado de Derechos en nuestro país. Nosotros no vamos a permitir que se piense que a través de esta resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pueblo Sarayaku se pretenda crear un pueblo paralelo, un Estado paralelo al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es único, es indivisible, y esa ha sido la posición que hemos venido justamente trayendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la posición que nosotros defendemos. Hemos mostrado con suficiente material audiovisual, escrito y documentológico las pruebas que dan fe de cómo parte de la dirigencia del pueblo Sarayaku estaba mal utilizando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para generar, en contubernio con el señor Clever Jiménez y compañía, una falsa idea al pueblo Sarayaku de que ellos podían tener la potestad de prohibir el ingreso de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene una disposición constitucional que le obliga a mantener el orden público y a responsabilizarse por la seguridad interna en nuestro país. Hemos informado también nosotros a la Corte cómo en varias ocasiones hemos realizado en estos últimos meses, a partir del 10 de abril, intentos por seguir trabajando de forma coordinada y articulada, como lo veníamos haciendo, para lograr el cumplimiento total de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha sido interrumpida por este incidente que ha sido generado por parte de la dirigencia del pueblo Sarayaku en contubernio con Clever Jiménez. Este incidente justamente ha logrado que de forma sistemática se venga suspendiendo el cumplimiento de la sentencia. Nosotros hemos dejado ahora la muestra justamente de cómo el Ecuador ha venido cumpliendo ya la sentencia que fue resuelta por parte de la Corte, pero que se ha interrumpido por esta decisión de proteger dentro del pueblo Sarayaku a 3 prófugos de la justicia. Se ha suspendido el cumplimiento de la sentencia porque, como bien lo dice el procurador, después del 24 de abril, cuando la dirigencia del pueblo Sarayaku decide dar protección a estos 3 prófugos de la justicia ecuatoriana, se suspendió todo un cronograma que teníamos ya anteriormente previsto y que había sido consensuado con la misma dirigencia. Con fecha 10 de abril nosotros mandamos un correo para continuar ya con el cumplimiento de la sentencia, que tiene que ver exclusivamente al tema de la extracción de la pentolita, hacer los análisis en el territorio para poder realizar la extracción de la pentolita y posteriormente realizar el acto de las disculpas públicas. Habíamos ya fijado una fecha, sin embargo recibimos un correo donde se nos dice que por la agenda que tenía en ese momento la dirigencia del pueblo Sarayaku no se nos podía, no podíamos mantener la reunión. Eso justamente días después fue corroborado por nosotros cuando vimos que la razón real para que no se haya permitido que se dé la reunión era porque ya tenían a los 3 prófugos dentro del pueblo Sarayaku. Bueno, nosotros vamos a analizar justamente con la Procuraduría la factibilidad de solicitar que en audiencia seamos recibidos para poder justamente poder hacer en audiencia la revisión del seguimiento de la sentencia, para poder mostrar cómo hemos cumplido en gran parte la sentencia que nos ha dado la Corte, pero que en este momento estamos siendo, que se ha suspendido por esta posición de la dirigencia del pueblo Sarayaku. Esperemos que ya la nueva dirigencia dé prioridad a los intereses del pueblo Sarayaku y se despoje de estos intereses políticos que tenía la antigua dirigencia. Hemos podido reunirnos con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su vicepresidente y el secretario ejecutivo. Nuestra presencia responde a 2 motivos fundamentales. Por una parte, el seguimiento del cumplimiento de la sentencia en el caso Sarayaku versus Ecuador, dictada en el año 2012. El Ecuador ha venido presentando los avances en el cumplimiento de la sentencia que están a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, y dentro de ese avance hemos presentado un segundo informe para demostrar lo que el Ecuador ha venido haciendo en cuanto a los esfuerzos para el cumplimiento de lo que está pendiente de la sentencia, entre esos el retiro de la pentolita de territorio Sarayaku, la realización del evento de disculpas públicas en la población y el cumplimiento de la consulta previa para la exploración y explotación de recursos naturales a través de las normas que están vigentes ya
en la legislación ecuatoriana. Pero adicionalmente, los hechos de las últimas semanas en cuanto a la decisión de la comunidad y fundamentalmente de la dirigencia de la comunidad Sarayaku de proteger dentro de su territorio a personas que se encuentran condenadas por la justicia ordinaria ecuatoriana, supuestamente amparándose en la decisión previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció los derechos de la comunidad Sarayaku respecto de su territorio y el manejo y gobierno de los intereses de la comunidad. El Ecuador consideró necesario que frente a estos hechos era importante comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exponerles nuestra posición respecto de los argumentos que utiliza la dirigencia de la comunidad Sarayaku y particularmente respecto del alcance de la sentencia dictada en el 2012 y el reconocimiento de estos derechos. La delegación ecuatoriana hoy entonces ha explicado con una amplia información gráfica y de video con evidencias de los hechos que están aconteciendo en territorio Sarayaku, del riesgo que implican para el Estado de Derecho dentro del Ecuador y fundamentalmente del hecho de que la actuación de los dirigentes del pueblo Sarayaku en este momento están apartándose de la protección del interés comunitario, privilegiando la protección de intereses de personas particulares ajenas al pueblo Sarayaku o de intereses políticos en general. El Ecuador lamenta entonces que la dirigencia del pueblo Sarayaku esté arriesgando los derechos conquistados a través de la sentencia que se obtuvo en el 2012 con una actuación de buena fe del Estado al reconocer su responsabilidad internacional. En caso de ser necesario, el Ecuador acudirá nuevamente a la Corte, esta vez para pedirle la realización de una audiencia de seguimiento y supervisión de la ejecución de la sentencia en la que podamos revisar los argumentos y los hechos y con la intervención de la Corte lograr finalmente el cumplimiento que el Ecuador desea dar a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ocurrirá es que seguramente la Corte Interamericana va a informar a los dirigentes del pueblo indígena Sarayaku respecto de la presentación hecha por el Ecuador y les va a pedir que den su opinión, dependiendo de la postura que adopten ellos, tanto frente a la Corte como frente al propio Estado. Esto podría superarse simplemente si hay una actuación de buena fe de parte de los dirigentes de la comunidad Sarayaku. En caso contrario, lo que probablemente será necesario es que se desarrolle una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia en la que estén presentes ambas partes, cada una tenga derecho a hacer la exposición de sus argumentos, la presentación de las pruebas que considere pertinentes y entonces sí la Corte pueda direccionar el cumplimiento de la sentencia.